Hola a todos. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que muchos no lo toman en cuenta, pero que es crucial su conocimiento en todos los ámbitos de la vida que están relacionados con el movimiento o el estar en equilibrio o el estar en posición y sobre todo en el ámbito deportivo. En el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el centro de gravedad corporal. Se define como centro de gravedad corporal un punto imaginario el cual se encuentra ubicado en la parte interna de nuestro cuerpo, que es donde, podríamos así decirlo, se suman todas, como dice la definición, como el punto de aplicación de las resultantes de las fuerzas gravitacionales de todos los segmentos o parte del sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Como nosotros podemos ver, nuestro cuerpo está dividido por diferentes segmentos o partes. Cada una de las articulaciones, la porción que va de una articulación a otra en nuestro cuerpo, se considera como un segmento corporal. Entonces, cada uno de esos segmentos tienen lo que se conoce como un centro de gravedad sobre cada una de esas partes de nuestro cuerpo. La gravedad de la Tierra ejerce una atracción hacia su centro. La fuerza de atracción de la Tierra trabaja sobre cada uno de esos segmentos. Y dependiendo cómo nosotros tengamos colocados esos segmentos, será la posibilidad o será la aplicación de la fuerza sobre, sobre ese segmento y por ende sobre todo el cuerpo. Por eso es que se dice que es la resultante de las fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, si nosotros extendemos un brazo, podemos notar que es mucho más fácil mantener un brazo en el aire si yo lo tengo flexionado, aunque no esté apoyando nada, que si lo tengo extendido. Si lo tengo extendido, la fuerza que yo tengo que hacer para mantenerlo en el aire es mucho mayor que si lo tengo próximo a mi cuerpo. Por eso hablamos de fuerzas gravitacionales. ¿Por qué? Porque la atracción que hace la Tierra sobre mi brazo, mientras más alejado está de mi cuerpo, será mayor. Entonces, a diferencia de que si lo tengo más próximo. Entonces, dependiendo de cómo eso varíe, entonces el centro de gravedad se va a ubicar. Entonces, de ahí es que viene el que es la resultante de las fuerzas gravitacionales de todos los segmentos, porque cada uno de los segmentos corporales nuestros suman o restan fuerza de tracción sobre esa resultante, dependiendo cómo esté ubicado. Pero no solamente los segmentos corporales, sino también cualquier porción o cualquier implemento que yo esté cargando o sosteniendo con mi cuerpo y que el peso de ese segmento o de ese implemento yo lo esté cargando, o sea, yo sea el que esté sosteniendo, no, por ejemplo, no una pared, sino, por ejemplo, un balón, una balanza, un disco. El peso de ese implemento y la posición de ese implemento también se va a sumar como si fuera parte de mi propio cuerpo. Entonces, eso va a hacer que se altere también mi centro de gravedad. O sea, no es lo mismo yo tener mis brazos extendidos sin nada que los sostenga o que yo tenga
mis brazos extendidos, soportando un peso en mis manos. ¿De acuerdo? Si yo tengo algo que estoy agarrando, tengo que hacer mucho mayor fuerza para no caerme, para no irme hacia el frente, que si no tuviese nada. Entonces, ¿por qué? Si yo lo que estoy cargando se suma a mi peso y conformaría entonces parte de lo que yo tendría que utilizar para modificar mi centro de gravedad. En condiciones normales y en posición anatómica, o sea, sin nada, sin cargar nada, sin sostener nada, el centro de gravedad corporal se ubica por delante de la columna vertebral, aproximadamente entre ese punto de unión entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Eso, en algunos autores la ubican, por ejemplo, alrededor de la tercera vértebra lumbar. O sea, como recuerden que es un punto imaginario, ubicarlo exactamente en un lugar específico no es muy sencillo, porque como les acabo de mostrar y de explicar, hay muchos factores que modifican la ubicación o la posición del centro de gravedad corporal. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. También, uno de los factores que influyen en el centro de gravedad corporal es la posición del cuerpo. Hay algo que tenemos que tener bien claro, que el centro de gravedad corporal es un punto imaginario, no es algo que existe, sino es un punto que yo me imagino que se encuentra ubicado en un sitio determinado, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo se sumen las diferentes fuerzas. Entonces, en ese punto tiene una característica, que si yo cojo un cuerpo y lo apoyo solamente a ese nivel, por ejemplo, yo cojo una varilla y lo atravieso donde se encuentra el punto, el centro de gravedad corporal, no importa la posición que adopte el cuerpo, no importa cómo yo lo gire, siempre se va a mantener en equilibrio. ¿De acuerdo? Siempre se va a mantener en equilibrio porque es el punto donde la fuerza de un lado neutraliza la atracción o fuerza del otro lado que hace hacia abajo. Entonces, como está medio a medio, entonces eso va a hacer que siempre se mantenga en equilibrio, no importa la posición que yo adopte. Pero también debemos tener en cuenta que el centro de gravedad corporal no necesariamente tiene que quedar dentro del cuerpo al cual nosotros nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si vemos estas figuras, estos boomerang, podemos ver que el centro de gravedad no se encuentra en el centro de esos puntos. En los cuerpos simétricos, bien redondeados como los anteriores que vimos, podemos ver que ubicar el centro de gravedad es sumamente fácil. Pero, por ejemplo, en los cuerpos que no son así redonditos o cuadraditos, sino que son muy tortuosos, es un poquito más difícil ubicar el centro de gravedad. Y es por ello que nosotros debemos conocer cómo nos podemos encontrar el centro de gravedad en un deportista. El cuerpo humano no es una caja, o sea, no es cuadrado ni es rectángulo. El cuerpo humano es una figura asimétrica donde, dependiendo de la posición que adopte, va a hacer que el centro de gravedad varíe. No es lo mismo que yo esté de pie con los brazos al lado de mi cuerpo, pegados, que yo esté de pie con un brazo extendido hacia adelante o hacia atrás o hacia el lado, o que esté agachado, o que esté doblado. O sea, la posición del cuerpo va a cambiar mucho y eso puede cambiar mucho entonces el centro de gravedad. También la composición corporal hace que varíe mucho el centro de gravedad. Entonces, por eso es importante que un entrenador, un profesor de educación física, sepa identificar el centro de gravedad.
Una de las formas que hay para determinar el centro de gravedad, por ejemplo, en los cuerpos inanimados, yo puedo tratar, por ejemplo, aquí el ejemplo que estamos viendo con la silla, yo puedo poner la silla en un punto que se mantenga en equilibrio, o sea, que ella pueda mantenerse en equilibrio. Entonces, cuando ella se mantenga en equilibrio, yo trazo una línea perpendicular desde el punto de apoyo, ¿de acuerdo? Desde el punto de apoyo, entonces luego coloco otro punto de apoyo o otro punto donde, donde esa silla se mantenga equilibrada y trazo otra línea perpendicular. En los puntos donde se crucen esas líneas, entonces ahí yo puedo decir que ese es el centro de gravedad de ese elemento el cual yo estoy tratando de determinar. Ahora bien, en el ser humano, el centro de gravedad podríamos determinarlo buscando en esa, que no importa la posición en la que la persona se encuentre, entonces se logra mantener en equilibrio. Pero no es tan fácil hacerlo como lo hemos visto así. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí lo que estamos explicando es ese centro de gravedad. Pero ¿qué pasa? Como dijimos anteriormente, el centro de gravedad puede variar cuando nosotros cambiamos la posición. Por ejemplo, si yo levanto un brazo, el centro, por ejemplo, esta es la posición, aquí podemos ver dónde se ubica el centro de gravedad. El centro de gravedad más o menos se encuentra a este nivel, ¿de acuerdo? Pero si levantamos el brazo, eso cambia el centro de gravedad porque ya parte de nuestros segmentos corporales, esto hace que el centro de gravedad se eleve, ¿de acuerdo? O igual si levanto una pierna, dependiendo como el movimiento que yo haga, ahí el centro de gravedad no solamente, por ejemplo, en estos ejemplos, no solamente el centro de gravedad se va a elevar, sino que también se va a adelantar, se va a poner más por delante del punto donde originalmente se encontraba. O sea, que podemos ver que los cambios de posición pueden alterar el centro de gravedad. Ahora bien, si yo doy un salto, no importa la altura que yo alcance, ¿de acuerdo? Cuando ya yo estoy en el aire, no importa la postura que yo adopte en mi cuerpo, ¿de acuerdo? No importa lo que yo haga en mi cuerpo, el centro de gravedad no va a cambiar, se va a mantener ya a la misma altura, ¿ok? Entonces, si nosotros lo bajamos, entonces esto pudiese hacer que el centro de gravedad cambie. Entonces, por eso es que nosotros cuando tratamos de hacer un salto, lo que hacemos es que levantamos los brazos para que nuestro centro de gravedad se eleve y así nosotros poder conseguir una mayor altura. Por ejemplo, en algunos deportes podemos ver que cuando se está haciendo la carrera, lo importante es tratar de que el centro de gravedad se desplace lo menos posible, se mantenga lo más lineal posible para que esto pueda permitir un mayor empuje y lograr una mayor carrera. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la carrera de con valla, donde uno de los objetivos es evitar la elevación del centro de gravedad, que se mantenga de manera lineal, y por eso es que la técnica consiste en elevar las piernas, ¿de acuerdo? Y tan pronto se pase la barra, tratar de que la pierna toque lo más rápido el suelo para continuar el empuje. Pues mientras estamos en la fase de vuelo, no estamos consiguiendo ninguna propulsión del cuerpo. Entonces aquí se evita que el centro de gravedad se eleve lo menos posible. Ese es uno de los objetivos. O sea, que la carrera de vallas no es carrera de saltos, porque el cuerpo no eleva el centro de gravedad. Simplemente es podríamos decir que es una carrera de flexión de las extremidades inferiores. Por ejemplo, aquí vemos, cuando hablamos de los cambios de postura del centro de gravedad, vemos, por ejemplo, si estamos acostados, vemos que el centro de gravedad está posicionado acá. ¿De acuerdo? Aquí vemos el centro de gravedad donde se está colocado.
Si hago una flexión de la cadera, vemos que el centro de gravedad se ha desplazado hacia adelante. Originalmente aquí que se encontraba, ahora vemos dónde está adelantado. Igual sucede que si estamos de pie o si hacemos un salto, adopta la misma posición en la misma flexión de cadera, siempre el centro de gravedad se va a colocar delante de la cadera para lograr nivelar lo que es el cuerpo o poner en equilibrio. Entonces, básicamente hay algunas explicaciones sobre los diferentes efectos del centro de gravedad que nosotros podríamos incluir. No queremos hacer muy larga esta presentación, pero básicamente aquí ustedes tienen los diferentes componentes del centro de gravedad, ¿de acuerdo? Y de lectura. El objetivo principal de esta presentación era ayudarles a entender en qué consiste el centro de gravedad. Fíjense que, por ejemplo, aquí estamos diciendo que la ubicación en el centro de gravedad es aproximadamente el 55% de la estatura del individuo, o sea, un poquito por encima de la cintura a nivel del ombligo, o sea que todos coinciden en ese concepto. Vemos que, por ejemplo, el centro de gravedad influye mucho en las diferentes disciplinas deportivas. Las personas que tienen el centro de gravedad bajo son más idóneos para practicar deportes como por ejemplo el deporte de pesas. También las luchas podría ser muy beneficioso porque le da mayor estabilidad. A diferencia, por ejemplo, de los deportes que requieren salto, mientras más alto el centro de gravedad, mejor, pues pueden desarrollar mayor altura, ¿de acuerdo? Con relación al centro de gravedad y la mujer tiende a tener el centro de gravedad mucho más bajo que el hombre. Esto principalmente son por factores anatómicos, como por ejemplo la mujer tiene la cadera más ancha, los muslos más anchos que el hombre. Esto le hace una distribución corporal diferente. Entonces esa composición corporal de la mujer hace que su centro de gravedad sea más bajo, a diferencia del hombre que es más ancho de los hombros, y eso hace que su centro de gravedad sea más alto, ¿de acuerdo? También en la ejecución de otros deportes podemos ver que, por ejemplo, en la arrancada, lo que nosotros hacemos es que desplazamos el centro de gravedad y eso lo utilizamos mucho en los deportes, sobre todo en los deportes de velocidad para la salida. Lo que se procura es, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el centro de gravedad, dependiendo la posición que nosotros adoptemos, el centro de gravedad se va a variar. Entonces, en la posición de la arrancada, lo que hacemos es desplazar ligeramente hacia adelante el centro de gravedad y hacer el empuje con las piernas hacia arriba para conseguir una propulsión mayor y una mejor arrancada para vencer la condición estática, para vencer la inercia de estar estático o parado. Entonces, más que fuerza, lo que utilizamos es, podríamos así decirlo, desequilibrar el cuerpo para que entonces, cuando el cuerpo se va hacia adelante por la caída, yo lo empujo y así logro avanzar mucho más rápido. ¿De acuerdo? El centro de gravedad, podemos ver, como dijimos, del centro de gravedad baja una línea imaginaria que se le llama línea de gravedad. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos utilizar para lo que es el sostenimiento del equilibrio. Entonces, hablando del equilibrio, es importante que nosotros entendamos esa estabilidad que el cuerpo requiere para las acciones deportivas. Tenemos que tomar en cuenta algunas partes. Primero tenemos lo que es el área de la base, ¿de acuerdo? Tenemos la altura a la cual se encuentra el centro de gravedad y también la distancia horizontal entre su centro de gravedad y el plano
que él mismo deberá sobrepasar para desequilibrarse. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver más adelante ahora, ¿de acuerdo? Con relación a lo del plano de desequilibrarse. Todo lo demás lo iremos viendo. Ya hablamos de cómo cambia el centro de gravedad dependiendo la postura que nosotros adoptemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que si el centro de gravedad, que normalmente se encuentra en este punto, cuando yo muevo un brazo hacia un lado, el centro de gravedad se desplaza. Si subo los dos brazos, el centro de gravedad sube. Mientras más alto lo subo, más sube el centro de gravedad. Entonces, eso permite entonces que el centro de gravedad se eleve. ¿Ok? Entonces, pero, por ejemplo, si ya yo estoy, como dijimos anterior, si estoy en el aire, entonces, independientemente de la postura que yo adopte, el centro de gravedad siempre se va a mantener en la misma posición, porque esto va a depender del punto de apoyo, ¿de acuerdo? Y como la distancia del punto de apoyo y mi cuerpo siempre va a ser la misma, en el aire mi altura no cambia. Entonces, y con relación a mi punto de apoyo, entonces mi centro de gravedad no va a variar. Entonces, ahí estamos explicando algunos con relación al centro de gravedad y con relación a la variación del centro de gravedad. Aquí podemos ver cómo se utiliza el centro de gravedad para darle mayor empuje a la bala, ¿de acuerdo? Y algunas técnicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de considerar el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Y en la ejecución de diferentes disciplinas deportivas. Recuerden que utilizamos los implementos, cuando utilizamos un implemento, este implemento se suma a lo que sería la composición corporal y formaría parte de lo que sería del peso o de los diferentes segmentos de mi cuerpo que sumarían al segmento corporal. Aquí estoy presentándole una imagen donde podemos ver los diferentes segmentos con su centro de gravedad, ¿de acuerdo? Y la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos ver la importancia aquí, cómo trabajan los diferentes segmentos y los diferentes puntos corporales, y es importante que se estudien detalladamente en el material proporcionado en la plataforma cada una de estas explicaciones, ¿de acuerdo? Estamos tratando de no hacer un video muy largo, pero estas simplemente ya son explicaciones que ustedes la pueden ver. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta que tengan al respecto, saben que pueden hacerla. Entonces aquí tenemos, ya hablamos de con relación en clases anteriores, sobre la fuerza de contracción y la importancia del ángulo para la realización de un movimiento. ¿Ok? Hay otros puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta como lo que es la diferencia entre el centro de gravedad y el centro de masa, así como también lo que es la línea de gravedad, también la superficie de sustentación, punto de apoyo y superficie de sustentación, que son los diferentes conceptos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que hablemos de equilibrio. Aquí, por ejemplo, en esta figura, nosotros tenemos en este momento que el atleta está apoyado en un solo pie. Por ejemplo, por ejemplo, sería un punto de apoyo y este sería otro punto de apoyo. O sea, son los puntos sobre los cuales
el elemento, el objeto o el individuo están apoyados sobre la superficie que sustenta el peso corporal. Ya puede ser con los pies, con las manos, con lo que sea. Ese es el punto de apoyo. Ahora bien, la superficie de sustentación es toda el área contenida entre el punto de apoyo. ¿Ok? Entonces, nosotros logramos mantener el equilibrio mientras la línea vertical que cae desde el centro de gravedad se encuentra dentro de la superficie de sustentación. Tan pronto yo hago un movimiento, fíjense, tan pronto en esta posición, fíjense que para iniciar el lanzamiento, el atleta debe procurar mantener el equilibrio. Su centro de gravedad siempre tiene que estar dentro de la superficie de sustentación. Ahora, para hacer el lanzamiento, el centro de gravedad se desplaza por fuera de la superficie de sustentación para perder el equilibrio, para que todo el cuerpo vaya hacia adelante y lograr así una mayor aceleración y una mayor velocidad y por ende una mayor fuerza de lanzamiento. Entonces, a eso nos referíamos cuando superamos la superficie de sustentación. Entonces, esto es crucial para conseguir una mayor velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, la superficie de sustentación siempre es el espacio entre los diferentes puntos de apoyo. Si este atleta estuviese apoyado en un solo pie, su superficie de sustentación sería esta longitud. ¿De acuerdo? Esta área en la cual ocupa el pie, pero como está apoyado en los dos pies, su superficie de sustentación se amplía. Esto le da un mayor equilibrio a la persona cuando ampliamos la superficie de sustentación. Mientras mayor sea la superficie de sustentación, mayor fijación al suelo tendrá y mayor podrá ser su equilibrio. ¿Ok? Entonces, es otro concepto importante que debemos tener en cuenta a la hora de la ejecución de algunos movimientos. ¿De acuerdo? Los demás que aquí podemos ver son simplemente técnicas de cómo se utiliza el centro de gravedad en diferentes movimientos corporales. Entonces, es cuanto quería mostrarle, quería explicarle para que pudieran entenderlo y cualquier cosa estamos dispuestos a responder sus dudas. Esperamos por ustedes y muchas gracias. Esperemos que haya sido de utilidad esta explicación con relación al